Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con Fernando Buenabad sobre la guerra mediática en contra de los gobiernos progresistas, pero sobre todo de Venezuela en particular. Fernando es filósofo, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y dirige el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Él ha pasado, a pesar de ser mexicano, muchos años viviendo en distintos países del Cono Sur. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Cruce de Palabras. Mil gracias, Luis, es un gusto venir a este lugar por el que ha desfilado tantísima gente que yo quiero mucho. Así que hoy me toca venir. Qué bueno, qué bueno. Fernando, tú has investigado la guerra mediática en el continente en contra de los gobiernos progresistas a profundidad. Y una de tus últimas investigaciones tiene que ver con cómo se están construyendo lo que tú llamas las matrices de opinión en Argentina alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es eso de una matriz de opinión y qué es lo que tú has venido encontrando en tus investigaciones? Mira, hay una caracterización que se viene configurando producto de las indagaciones que hacemos y del trabajo de observación constante de cómo operan las estructuras mediáticas a las que a veces hay que calificar como armas de guerra ideológica, ¿no? Armas de guerra ideológica. Sí, desde hace ya, para decirlo en tiempo concreto, año y medio aproximadamente, se ha puesto en claro un mecanismo de diseño de contenidos para ciertos programas, especialmente en algunos casos argentinos que son muy llamativos, en donde... ¿Programas de la televisión, programas dices, televisivos, o de radio? Programas televisivos principalmente, en los que la estructura es una mesa de debates con invitados que dicen ser expertos en distintas disciplinas. Ahora se usa el concepto analista, como si eso, ¿no?, explicar algo. Y entonces estos hombres lo que hacen es desarrollar sobre casos concretos que están más o menos en la agenda diaria dirigida por el Grupo Clarín. Van haciendo análisis. El principal grupo monopólico, sí, además de medios en Argentina. El principal grupo monopólico, que por cierto tiene un historial, no me voy a meter por eso porque es muy complejo, pero un historial muy, muy oscuro desde la época de la dictadura. En todo caso, ese grupo hoy, monopólico mediático, que maneja televisión, radio y prensa, y además telefonía, y además esto del triple play, ha creado en sus canales estos programas nocturnos que son de debate político con contenidos que son esos contenidos de la agenda de este grupo mediático. En todos los casos, el desenlace es hablar de Cristina Fernández de Kirchner y culparla a ella y responsabilizarla a ella de todos los acontecimientos de corrupción que tú puedas imaginar y los que no también. Entonces, la matriz sobre la cual se construye la información y la opinión, es decir, la parte que constituye contar con datos y la parte que constituye opinar sobre esos datos, en las dos circunstancias coincide con un eje que es la información provista por los grupos de inteligencia, los servicios de inteligencia, los departamentos básicamente de espionaje que vienen funcionando hoy directamente. ¿Pero de los servicios del Estado o...? De los servicios policíacos, ¿no? De los servicios, la judicial, ¿no?, de allá, los servicios estos que tienen autorización incluso oficial para intervenir teléfonos, para meterse a tu casa, para ponerte dispositivos de registro térmico afuera de tu casa y saber si entras al baño o si entras a la cocina. Es decir, todas estas estructuras que hay hoy para entrometerse en la vida privada de las personas se usan ahora para ser proveedores de insumo que acaba siendo guión de televisión o que acaba siendo el guión de un noticiero. Y entonces el espectáculo del espionaje, para llamarle de alguna manera así muy sinóptica, se ha convertido en la nueva coartada discursiva de estos medios. Pero no es que sea una cosa casual de Argentina o solamente de Argentina. Tú dices, ¿eso está en toda América Latina? Está proliferando este mecanismo. Ajá. Está poniéndose ya en el eje del proceso de la construcción de información, pero también en el eje de la construcción del espectáculo, la vieja moraleja de meterse a espiar al otro. Un antecedente no muy lejano es la lógica del Big Brother y el espectáculo que se ha creado en todo el mundo de personas conviviendo en un espacio siendo vigiladas por cámaras todo el tiempo, ¿no? De ese acostumbramiento a esa lógica está emergiendo esta estrategia que permite
Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto y muy particular, argentino, ¿no? Sí. Uno de los colaboradores más cercanos de Cristina Fernández le hace una llamada privada a Cristina diciéndole cualquier cosa que tiene que ver con su trabajo diario, ¿no? Entonces, manejan el vocabulario coloquial de la relación íntima, ¿no? En México Claro. dirías, ¿qué óvole, cuate, qué haces haciendo? ¿No? Claro. Cualquier expresión de esas coloquiales. En algún momento, como pasa en algunos lenguajes coloquiales, alguna palabra que diríamos altisonante, ¿no? De ese episodio, de esa palabra que se da en la llamada privada, que es absolutamente reservada, los servicios de inteligencia toman ese fragmento, lo editan y lo ponen en los medios como noticia. De modo que ahora a Cristina Fernández, además de corrupta, además de esto y de todo lo que la acusan, ahora además de grosera, autoritaria, maltratadora de la gente, etcétera, etcétera. Es una trayectoria muy interesante porque del mundo de los telediarios, que se convirtió en una de las principales fuentes de información en el mundo, no solamente en el continente, ¿no? Pasamos a los famosos reality shows, ¿no? Y a los programas de comentarios sobre famosos donde se les ventaneaba, donde se aireaban sus chismes y sus escándalos, vamos a decirlo así. Tú dices, esta matriz hoy es la que se está utilizando para analizar el mundo de la política, sí, con insumos de inteligencia, de los servicios de inteligencia, ¿no? Con todo con el objetivo de golpear, en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, golpearla a ella y golpear a la moral de sus seguidores y construir un currículum del desprestigio que se necesita para seguir amasando, digamos, esta corriente de opinión que fija en alguien para siempre una calumnia, ¿no? Que este es uno de los problemas, lo que se llama hoy por hoy técnicamente linchamiento mediático, ¿no? Es decir, que tú puedes con toda impunidad y con toda impudicia calumniar a alguien que después resarcirle el daño es literalmente imposible, porque es una calumnia que se produce con premeditación, alevosía, ventaja y además en público, con una capacidad de llegada planetaria, de modo que si alguien te acusa a ti ahora a través de estos canales de cualquier cosa, anda a lavar tu prestigio en aquel lugar al que no sabe dónde llegó, ¿no? La calumnia. Fernando, diera la impresión de que esto que sucede en Argentina es parte de una guerra, vamos a decirlo así, de baja intensidad. Pero lo que se vive hoy en Venezuela, que tú conoces y has estudiado bien, tiene otra dimensión, va más allá de este tipo de filtraciones sobre la vida personal, en fin. Estamos aquí ante una gran operación de montaje en la que participan agencias noticiosas, canales televisivos, prensa escrita, cine, programas de variedades. Hay un salto, ¿estarías tú de acuerdo en este tipo de guerra mediática? Ya es una guerra en forma. Es una guerra en forma y es una guerra, por eso te decía lo de entender como armas de guerra ideológica el asunto, porque este escenario de guerra va a haber, por ejemplo, protagonistas que son hoy por hoy ya paradigmáticos del escenario, ¿no? Y el mismo modelo que acabamos de explicar respecto de Cristina Fernández se podría, como modelo de análisis, plantear con un cambio de nombre y le pongámosle Nicolás Maduro, ¿no? Fíjate, a Nicolás Maduro le han dicho, yo no sé ya cuántas cosas. Que habla con las vacas. Con los pajaritos y ¿no? Con todo. Le han dicho que es un colombiano, que se disfrazó de venezolano, han dicho de su esposa y de sus sobrinos. O sea, han producido semejante conjunto de ataques sobre la base de un proceso de espionaje en el que hay grupos especializados. O sea, esto no es un entretenimiento de una persona que por la tarde se pone ociosa y escribe una novela de terror. No es una ocurrencia. No, hay laboratorios de guerra psicológica que están funcionando. Hay 5 de los más importantes en el planeta, de los cuales hay 2 en Italia que están funcionando hoy por hoy. Hay uno en Estados Unidos, hay uno en Nueva York, uno en Miami, y el otro que está en el corazón mismo de Colombia con JJ Randón, y el otro personaje que en Argentina ha hecho estragos, Durán Barba. Estos personajes... Laboratorios de guerra psicológica. Laboratorios de guerra psicológica. ¿En qué consisten? ¿Por qué no nos los describes? Sí, disfrazados de agencias de publicidad, muchos de ellos. Son think tanks de la derecha en los cuales se piensa y se analizan estrategias. Y dice más o menos así, mira, si a este pueblo, como el venezolano, por ejemplo, tú le escondes el papel sanitario,
así piénsalo con lo que Sí, así, claro. así de perverso, le escondemos el papel sanitario y vas a producir en apenas unas cuantas horas un malestar, que es un caudal, digamos. Hay que hacer algo con ese malestar. Si el malestar se queda, tú diciendo groserías en contra del el que no te vendió en la tienda y porque no hubo, porque no le llegó, porque lo escondió, para especular, ahí se acaba el problema. Pero cuando dices, el responsable de que tú hoy no tengas jabón en tu casa es Maduro, entonces la operación empieza a tejer esta red compleja de lo que se llama producción de sentido, al punto de que tú creas un eje de enemigo donde recaen todas las acusaciones. Entonces, si no hay aspirina, pues es Maduro, ¿no? Eso lo analiza un laboratorio y dice, ¿qué posibilidades tengo de usar la especulación con el papel sanitario? Pero vamos a esconderles otra cosa que les duela. Imagínate que en México mañana te escondieran la harina de nixtamal. El malestar que tú puedes generar en la población porque no tienes acceso a un producto de absoluta necesidad cotidiana. Entonces, eso se estudia país por país. No es la misma necesidad que tiene Venezuela. Y tú dices, en Venezuela hay laboratorios de guerra psicológica Ahí opera trabajando. directamente JJ Randón, que es uno de los más, digamos... Muy conocido en México, porque Sí, fue sí. operador de distintas campañas electorales Sí. del PRI y del PAN indistintamente. Sí, ellos tienen sus grupos de investigadores que trabajan sobre en qué condiciones se encuentra el estado del ánimo de una población, cuáles son sus campos simbólicos sensibles para poder por ahí atacar, que no es lo mismo que tú acuses de homosexual a este presidente o que acusa al otro de demasiado machista o que sea un playboy. Bueno, el ataque que está sufriendo Evo Morales ahora en función de que dicen que es una especie de conquistador que le gusta a todas las mujeres. Bueno, entonces hay toda una operación en la que se va haciendo este trabajo distintivo con expedientes específicos por cada país y por cada tradición cultural para que sobre esos campos de trabajo se destinan. Y no se hace lo mismo por televisión que por radio. Y estos laboratorios elaboran el diagnóstico, elaboran una propuesta, Sí. operan la propuesta que elaboran o en dónde termina su Preparan globos de sus ensayo, funciones. como se llama, ¿no? De pronto te tiran un rumor de que pues van a subir el precio de la gasolina, ¿no? Entonces tú tiras ese rumor ahora en México a través de que, porque pues, ¿quién va a ponerse a comprobar una noticia que salga a 8 columnas en un periódico que tú pagues? Y se puede decir, se dice que subiría la gasolina en un 50%. En este momento que hay un gran malestar por esa razón en México, por ejemplo, tendrías una respuesta social, prepararías para un malestar. Entonces, ese globo de ensayo permite o para atacar la personalidad, o para atacar la vida o el currículum de una persona, o para distraerte de otra cosa que van a hacer mientras tú estás preocupado por eso. ¿Te parece, Fernando, si vamos a una pequeña pausa? Sí, cómo no. Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen aquí en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras conversando con el filósofo Fernando Buenabad sobre la guerra comunicacional en América Latina en lo general y en Venezuela en particular. Fernando, antes de irnos al corte nos explicabas cómo estaban funcionando estos laboratorios de guerra psicológica. En el caso específico de Venezuela, toda la ofensiva va más allá de lo que diseñan estos laboratorios, ¿o no? Sí, es que hay objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Estos aparatos de ofensiva mediática se mueven, se van desplazando históricamente y van ajustando pues las condiciones y van viendo los cambios y van midiendo poco a poco. La cosa avanza según planes que se diseñan. Te voy a decir un ejemplo que hoy por hoy es muy Déjame interesante. interrumpirte, Sí. perdón. Tú dices planes que se diseñan y van avanzando. Eso supone un comando. Eso significa que hay alguienes que están trazando esa estrategia y la están coordinando. Sí. En el caso de Venezuela, ¿quiénes son? Y mira que no soy conspirativo, ¿no? Pero es que está claro que el Departamento de Estado norteamericano
Está claro que los senadores republicanos, de los cuales hay del Tea Party 2 o 3 que se han vuelto ahora muy famosos, está claro que María Corina Machado y que Capriles y que el propio López, ¿no? ¿Tú crees que ellos son quienes se coordinan y diseñan? Ellos son los que contratan a los muchachos que hacen el diseño y que operan esto, que después se resuelve en un producto que los otros aprueban, porque son los que proveen el dinero para pagarles. Es una relación comercial cuyo objetivo tiene que ver con la destrucción del estado del ánimo de la gente y la manipulación de las conciencias. Esto parece ciencia ficción, pero hay ejemplos concretos. La forma de aterrizar esto en la realidad es que tú ves hoy en Venezuela a un tipo que se pone una máscara inventada de cualquier material, que agarra una bomba Molotov y alrededor tiene suyo 20 fotógrafos. Y que entonces dispara su arma esta y que entonces produce un efecto que después se edita y que después se produce en términos mediáticos para que tenga una cierta resonancia en la prensa, en el tipo de prensa, en los distintos modos de la prensa, en la radio, que tiene otro relato para específicamente esos casos, y luego la televisión, que es como el espacio más abierto en el cual parece que la exhibición de lo que ahí tienes es 2 puntos igual a la verdad. ¿Tú cuál dirías que son los elementos principales de ese relato en contra de la revolución bolivariana hoy? Bueno, es que hay históricos. Uno es el anticomunismo, por ejemplo, ¿no? Desaforado, que dice, que acusa a todo aquello que tiene vocación de servicio social de comunista y hay que satanizarlo como de lugar. Hay mucha gente a la que no le gusta que haya un proyecto de vivienda como la Misión Vivienda de Venezuela, que quiere producir 3 millones de casas, que lleva 1,5 millones entregadas a la gente y que además van a cumplir ese meta. Hay mafiosos de la industria de la construcción, créemelo, a los que no les gustó nadita ese proyecto. Como hay cardiólogos muy enojados, me lo han dicho, porque ahora está el hospital cardiológico infantil más grande de América y gratuito que construyó el gobierno venezolano. Esta disputa genera que entonces se necesiten, te repito, estos laboratorios de guerra psicológica para empezar a horadar y desgastar al gobierno, satanizándolo de comunista o satanizándolo de lo que tú quieras, autoritario. Ahora usan la palabra populista, que anda a saber qué significa hoy por hoy. Pero estas matrices se van construyendo y se van filtrando. En algunos campos tienen más éxito, en algunos sectores más llegada, en otros no tanta, y se van ajustando y corrigiendo. Pero sí hay una cabeza que lo diseña, y esa cabeza que diseña estas unidades, digamos, de información o de calumnia, lo ponen a prueba. A nivel internacional se ha construido un discurso que busca presentar a Venezuela como una dictadura y a Maduro como un dictador que se ha manchado las manos de sangre juvenil. Sí. Este discurso que vemos repetido, por ejemplo, en la boca del expresidente mexicano Vicente Fox, sí, o Felipe Calderón también, o muchos intelectuales de la derecha mexicana, incluso algunos que se dicen de izquierda, sí. ¿Es cierto, Fernando, tú dirías, o cómo es que se construye? Primero porque algunos de ellos son parte de este grupo de producción de discursos calumniosos. Es decir, también la derecha supo contratar fuentes de opinión medianamente confiables desde su lado. Y entonces tienes a Vargas Llosa jurando y perjurando que es verdad que todo lo que los medios dicen, porque son sus jefes, porque al final de cuentas son los que le pagan y los que lo sostienen. Entonces, así como a él hay otro conjunto de intelectuales, digamos, de derecha, que se han vuelto, pues eso, serviles o funcionales a ese proyecto de la calumnia. Es verdad que hay un proyecto, en el mundo hay 6,000 medios de comunicación poderosos, Luis, los más poderosos, digamos, los 6,000, estás hablando de televisión, de radio, prensa escrita, prensa editoriales, agencia informativa. Y además, especialmente, agencias de publicidad. 6,000. Tú incluyes las agencias de publicidad. Sí, ahí. En eso. Ese conjunto tiene a 6 dueños, que son los 6 dueños de todos esos 6,000 medios. Y esos 6 dueños tienen intereses coincidentes en 2 actividades económicas fundamentales. Una es, por supuesto, la industria de la guerra. Todos participan del negocio de las armas, del negocio de la producción de uniformes, incluso de la investigación científica para proveer nuevos laboratorios de asistencia médica para situaciones bélicas, por ejemplo, ¿no?
Pero esos mismos son, a su vez, socios de proyectos, por ejemplo, como los proyectos petroleros. Este es un asunto clave porque el petróleo es una palabra crucial para entender por qué atacan a Venezuela como lo ¿Tú atacan. crees que tenga algo que ver el petróleo de Sí, Venezuela fíjate con que los sí. ataques? Me doy cuenta de que sí. Veo que Tengo mis sospechas muy sospechosismo llega. Porque entre otras cosas hay resultados muy claros, pero además porque se convirtió en una posibilidad muy barata de encontrar con las reservas petroleras más grandes del mundo a escasamente 4 horas de viaje marítimo desde Miami hasta Caracas, o unas cuantas horas. Eso para ellos es digamos, una gran tentación. Cualquier cosa a cambio de quedarse con semejante fortuna. Pues si además le agregas que tienen las más grandes reservas de oro hoy en el mundo, los venezolanos, lo repito si quieres, las más grandes reservas de oro, y que producen diamantes en proporciones muy importantes, y que tienen grandes reservas de coltan, y que tienen pues una riqueza natural que a Estados Unidos le significaría hoy, a unas cuantas horas de distancia de su territorio, una reserva potente. Que haya habido un loco poeta quijotesco como Hugo Chávez, que haya dicho, esta riqueza tiene que ser para el pueblo y no para los yanquis, no les gustó mucho. Y esto, a cambio de quedarse con todo eso, cualquier canallada es posible. Los medios de comunicación son los expansores de esto que acabo de decir, disfrazado de 1000 cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, canciones. Por ejemplo, conciertos por la paz. Han organizado en la frontera con Colombia, imagínate, donde están los grupos paramilitares de Uribe, los más duros, los más concentrados, los más criminales. Ahí contrataron a los artistas estos de la farándula de Miami, del grupo Estefan, y todos esos los fueron a llevar para hacer un concierto por la paz, y se visten de blanco, y se toman de las manos, y hablan. ¿Quién paga todo esto, Fernando? La mafia de Miami. Porque hay mucho dinero para poder hacer una guerra de esta naturaleza. El Departamento de Estado. Y además a veces reciben contribuciones voluntaristas y voluntariosas, por ejemplo, del matrimonio Estefan, ¿no? Que cada año, por ejemplo, fíjate el poder que tienen de manipulación de la farándula toda, la que sale en Televisa y en todos lados, se los llevan cada año a la Casa Blanca a hacerle la pachanga de cumpleaños al presidente que esté. Y ya hemos visto a grandes, importantes nombres de la canción popular en el mundo que van ahí al besamanos, por ejemplo, de George Bush. Me acuerdo que en el momento peor de los ataques a Irak, estábamos viendo ahí, ya no voy a decir los nombres, pero a digamos, estrellato de la farándula, de los discos y de los conciertos, cantándole a George Bush el día de su cumpleaños. ¿Cómo enfrentar una guerra de esta naturaleza, Fernando? Sí, esa es la gran pregunta. Yo tengo algunas apuntes y algunas ideas, pero el propio Maduro ha sido, me parece, muy audaz en esa respuesta, porque él dijo, vamos a una revolución de la comunicación. Necesitamos recuperar las calles, las paredes, las redes sociales, la conversación misma, el contacto humano, superar el chateo del Twitter y usarlo, pero además usar la palabra y la fiesta y el encuentro, para plantearnos una forma distinta de intercambiar, que esa es la gran revolución de la comunicación. Nuevos contenidos en el diálogo, meter conceptos nuevos como, por ejemplo, emanciparnos, como dejar de estar sometidos, de no permitir que nos laven la conciencia. Son puras cosas que son muy agitadoras y muy inquietantes, porque normalmente no son parte de la conversación cotidiana de mucha gente y de muchos Pero ya pueblos. es afuera de Venezuela donde la propaganda anti-Maduro es abrumadora. Luis, algunos anhelamos constituir un frente internacional de comunicadores y de comunicación, porque esto no es una tarea solo de Venezuela. Alguna vez, hablando con Hugo Chávez, le hice la propuesta concreta de que había que hacer una cumbre de presidentes en materia de comunicación en el mejor momento de la UNASUR, que había que hacer una cumbre del ALBA para que nos sentáramos a discutir un problema que no es solo de Venezuela, no es solo de México, no es solo de Argentina, que es un problema que ha puesto desde el año 80 el informe McBride, ¿no? Que fue el primer informe mundial sobre el problema de la comunicación, advirtió y dijo, el proceso acelerado de concentración mediática es una amenaza contra las democracias. Eso lo estamos viendo hoy en el escenario claro y concreto. Si no somos capaces de generar un acuerdo político, una fuerza continental desde las bases, que tenga bien claro el dispositivo de que estamos en situación de guerra mediática, va a ser muy difícil poder darle
batalla, enfrentar e incluso derrotar a los poderes mediáticos. Eso. Pero no basta con constituir un frente ni con mostrar que hay esa guerra mediática. Hace falta también construir una nueva subjetividad, Sí. nuevas ideas fuerza. Ese sería el objetivo, ¿no? Reconstituir un estado del ánimo, una moral clara y luego además un programa de ideas, ¿no? Que nos permita coincidir y caminar juntos sobre puntos concretos. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Hoy, como está la situación, no solamente en Venezuela, como se está dando en Argentina, donde hay ya sesgos y visos a veces de corte fascista muy, muy preocupantes, como está en Bolivia, como está en Perú, que el presidente que nos dijo perros a todos, ¿no? Como está el problema digamos, del exceso, de la aceleración violenta en Colombia. En México. En México, ¿no? Ante esto, nosotros tenemos que hacer una estrategia comunicacional donde vuelva a ser paradigma de todo paradigma el diálogo y la paz. No, o sea, nosotros no podemos dejar el discurso, la convocatoria de Maduro al diálogo y la paz como si fuera una locura de Maduro. Esta es una condición sine qua non para que una región pueda tener un espacio de discusión democrática, salvaguardada por la activación y por la garantía de que hay condiciones concretas para que se dé esto. Es una lucha política, no es una petición en abstracto. Tú tienes en México dos grandes bloques político-culturales organizados alrededor de revistas y del campo intelectual, y tienes por otro lado dos grandes duopolios mediáticos que están generando contenidos informativos no solo para México, sino para el conjunto de América Latina y para el mundo. ¿Cómo enfrentar? Todos ellos están en contra de la revolución bolivariana. ¿Cómo enfrentar eso desde México, según tú, Fernando, en un minuto? Haciendo lo que ya hizo Venezuela. Cuando el golpe de Estado contra Hugo Chávez, estaban todos los medios, absolutamente todos, los norteamericanos, los venezolanos, los latinoamericanos, los mexicanos, todos en contra de Hugo Chávez. Todos celebraron el golpe de Estado contra Hugo Chávez, el día 11 de abril. Y el día 13 de abril, ese pueblo salió a las calles, rodeó Miraflores y le mandó al mundo un mensaje poderosísimo. El pueblo toma la decisión, el pueblo devuelve a su líder ahí donde tiene que estar para que cumpla el mandato que le dio, y esa es la fortaleza que te permite decir, si no emerge de las bases populares el mandato, incluso comunicacional, con esas formas de comunicación popular que Venezuela inauguró, el diálogo, las motocicletas, etcétera, para avisarse todos que Chávez no había renunciado, que Chávez estaba secuestrado y que había que ir por él a rescatarlo. Eso es la gran escuela de un proceso revolucionario, y me parece que es un indicador inobjetable de que si queremos éxito en esta tarea, es por ahí. Fernando, muchas gracias por estar en Luis. este cruce de palabras con nosotros, y amigos y amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy, y ya saben, los esperamos la próxima aquí por Telesur.